Continuamos en 30-16 y luego de lo que fueron las palabras de los concejales de nuestra ciudad, vamos a seguir abordando ya en este último tramo del programa el tema de la inseguridad y vamos a hablar con alguien que nos puede brindar muchos detalles y mucha información importante. En este caso vamos a presentar a José Manuel García Porta, ex juez de instrucción. Muy buenas noches, José Manuel, muchísimas gracias por venir. Un placer, un gusto que esté con nosotros. Bueno, presentamos el tema de la inseguridad, en este caso hablamos de Santo Tomé en particular, pero no es exclusivo obviamente de nuestra ciudad, sino que es de todos los territorios. Hablando un poquito de la cuestión del delito, ¿cómo ve usted, en este caso vamos a hablar de departamento de la capital, si así se prefiere, ¿cómo ve la situación de la inseguridad en la actualidad? Bueno, en realidad es con pena porque veo que el incremento del delito es aún mucho mayor, es muy elevado de cuando yo ejercía las funciones de fiscal y después de juez. Me parece que se agravó muchísimo la situación. Y yo creo que eso responde a dos cuestiones, es decir, eso es un concepto personal, ¿no? Pero son dos cuestiones básicas. Primero, porque la inseguridad, ¿quién está involucrado en el tema de la seguridad? La policía y la justicia. Y yo digo esto porque la justicia está involucrada, ¿no? Hay un concepto que de parte del Poder Judicial que la justicia interviene después del hecho, o sea, post-hecho. Si bien es una verdad, pero no es una verdad absoluta. Porque si yo que he sido juez, ¿por qué, digamos, estoy hablando de seguridad si yo no hubiera tenido nada que ver con la seguridad? Y esa separación es un error conceptual, ideológico, equivocado. Partamos de ahí, o sea, la seguridad, la problemática son los dos patas en que se apoyan la justicia y el poder político, doctor, ¿no es cierto? Y la policía. La policía necesita herramientas de la justicia, claro, también. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque digamos, y yo lo he mantenido en algunos foros, algunos debates, y que hubo oposición, hasta un ministro de la Corte dijo la justicia interviene después del hecho, y no es tan así. ¿Por qué? Porque la policía necesita necesariamente el apoyo legal del juez. A ver, si bien la prevención es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo de planificar y ejecutar políticas de seguridad llevadas a cabo por la policía, en verdad es cierto, en principio es cierto. Pero también es cierto que durante la prevención o en la prevención del delito, en el trabajo de la policía en la calle, inexorablemente va a necesitar el apoyo de la justicia. ¿Por qué? Y porque cuando a través de la prevención, de los estudios y trabajos de investigación que hacen la policía de datos, de recopilación y demás, necesita el apoyo de la justicia para poder allanar, para poder interceptar correspondencia, para poder secuestrar. La policía puede saber que hay en un inmueble determinado delincuentes que a la noche van a salir a robar, puede tener una infinidad de datos, y es ahí donde no encuentran el apoyo de la justicia. Entonces me parece que esa separación, ese gran divorcio que hay, es un error, porque, digamos, yo en mi gestión como juez, yo a la policía le he dado todos los recaudos legales que necesitaban en el marco de la ley. ¿Cómo se recompone esa relación? Y bueno, es difícil de recomponer. O sea, ¿quién da el primer paso? Y el primer paso lo tendrá que dar la justicia. Y el poder político también, dar un paso en el sentido de que permitir que la policía en el marco legal ejerza en plenitud las facultades que tiene en la calle. Porque la prevención es el trabajo básico y fundamental en la calle. Detectar delincuentes que andan deambulando para ver dónde van a robar, dónde van a entrar, dónde van a... Bueno, entonces, en esa cuestión, en esa tarea, que necesariamente está cargo de la policía, es donde tiene que estar presente el Estado a través de la justicia y del poder político del momento. Porque lo que yo veo es que se está coartando la facultad de la policía. Y al coartarla y al no permitirle ejercer la facultad y recluirlo, nace la corrupción policial, que es una gran corrupción hoy en día. Lo estamos viendo últimamente. Yo he hecho todo lo contrario a lo que inclusive he discutido con mis pares y considero de que ese gran divorcio es un error fundamental y que además hay que restablecer ese vínculo perdido entre la sociedad y la policía. Si bien hay un tema cultural, bueno, ese tema cultural hay que trabajarlo.
Y la única forma de trabajar es dándole el trato que corresponde. Primero como persona, la policía, son personas. Todo el respeto como personas, son funcionarios públicos, servidores del bien común y por eso portan armas, la pueden usar en determinadas circunstancias, ¿no es cierto? La ley da los casos en que la policía puede hacer uso de la fuerza pública. Ahora, si usted, la policía, digamos, por esa cuestión termina en un no hacer nada, y mira cómo estamos. ¿Y la formación de la policía ha cambiado en el último tiempo? Bueno, la formación de la policía, no. Yo he sido profesor de la escuela de policía muchos años y realmente cuando les enseñaba, bueno, ellos me decían varias cuestiones de situaciones que se daban dentro del, no ahora en determinadas, siempre dentro del poder político. Fíjate que, por ejemplo, se le decía, siempre lleven otra arma, por si tienen que usarla y defenderse. Entonces, eso es una deformación. La única arma que tienen que llevar es la que le porta a la policía y que es la reglamentaria. Que es la más reglamentaria. Claro. Entonces, a mí me parece que esa gran separación que hay es lo que está provocando lo que nosotros estamos, una policía desmembrada, una policía sin rumbo, sin conducción política, sin conducción judicial. Yo le hacía docencia a los policías, además los reunía y le hablaba, le decía, tienen que hacer esto, esto y esto, aunque perdía horas. Pero no eran perdidas, las ganaba las horas porque después en el trabajo era un trabajo que daba resultado y no anularlo porque le faltaba una coma, porque siempre se ataca por lo más débil. Yo lo único que le quiero decir es, yo no es que defienda a la policía, yo digo que la policía como auxiliar de la justicia debe tener el trato que se merecen y además marcarle cuáles son sus límites, hasta dónde pueden actuar, porque ellos está la legítima defensa, está el cumplimiento del deber en el ejercicio de su función. Hay una serie de institutos jurídicos donde la policía puede actuar y puede defenderse de su vida, de la vida de los demás, de los bienes o de la vida. Doctor, la gente cree poco en la policía. Sí, y cree poco en la justicia. Claro, y bueno, porque realmente la policía hoy está, como le dije, hoy está desbordada, desmadrada, no hay una conducción y una unificación de criterios para poder actuar. Al no haber conducción política, al no haber el apoyo de la justicia, ¿qué van a hacer con las limitaciones que tienen? Entonces, si viene un problema cultural de fondo e incursionan en el delito, hay que dignificar la función, hay que mejores sueldos, viviendas dignas, hay una serie de situaciones que se dan. Pero en el marco que actualmente se encuentran, a mí me parece que, digamos, cuando la policía no se siente que es un funcionario público, que tiene que defender la vida y los bienes de los demás, porque no tiene el apoyo necesario, nos encontramos. Entonces a la policía primero hay que hacer docencia. Yo le digo, hablen a los fiscales, pídanle que les dé charlas, cómo tienen que actuar, no es lo que yo no estoy. Entonces me parece que pasa por ahí. Y si hoy fíjese por ejemplo, en Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cómo está atacando fuertemente los grandes focos de corrupción policial. Entonces acá también hay, pero está en el tema del narcotráfico más que nada. Pero no, el narcotráfico es un aspecto de la inseguridad. Usted tiene la cantidad de robos entradas en casa de familia, robos con violencia, pero seguido de muerte, en la calle misma, apoderamientos. Entonces, usted, ¿cómo puede ser que todo lo que ocurre en la vida pública no sea detectado? Uno encuentra varias cuestiones que terminan siendo fundamentales, ¿no? A esto de sentirnos en riesgo, desprotegidos. Hablamos de la falta de prevención, hablamos de las diferencias entre la justicia y la policía. Está el tema también de educación, está el desempleo. O sea, hay varias cuestiones que hoy estamos sufriendo y que hacen a esto de que no vivimos tranquilos, que vivimos con miedo, ¿no? Uno siente que sale con un numerito a la calle todos los días, ¿no? Usted cuando va a entrar el auto a la noche mira para todos lados antes de entrar el auto. Sí. Terrible. O da una vuelta alrededor de su casa. Bueno, la gente está muy, muy preocupada y con razón.
porque, digamos, por eso le digo, cada vez que tengo que hablar de este tema es con pena porque cada vez el delito es más grave, o sea, cada vez aumenta, porque nosotros, ¿qué es lo que interesa a la sociedad? ¿Cuál es? Los delitos contra las personas, contra la propiedad y contra la integridad sexual. Son más o menos lo que llega y aquello que ataca, digamos, lo más, digamos, son los bienes más vulnerables, los bienes que más defienden. Acá no hablamos de los delitos económicos, que hay una gran impunidad, ese es otro gran tema. Porque usted no me diga que la corrupción genera violencia hacia abajo también. Hay grandes focos de corrupción, no solo en la policía, hay mucha corrupción en los otros estamentos del Estado. Entonces, también genera violencia hacia abajo. Entonces, es toda una sociedad muy complicada. Por eso yo digo que no solo es necesario cambiar o modificar la legislación, o sea, la ley, sino también cambiar las prácticas vigentes teniendo en cuenta las circunstancias cambiantes de la sociedad. O sea, darse cuenta de que este no es el camino correcto. Claro, y no es lo mismo la inseguridad de hace 20 años atrás que la de ahora. ¿Le podemos copiar algo al primer mundo? ¿A los países del primer mundo? Claro, lo que hay que copiar a los países del primer mundo es todo lo que no hay acá. O sea, una policía eficiente, preparada, que sabe lo que tienen que hacer, que tienen el respaldo del poder político cuando actúan dentro de la ley, y si no todo el castigo, y el castigo es rápido, donde la justicia realmente en manos de fiscales capaces, porque acá también hay un tema de temor, a veces no se actúa por temor, a veces hay que tener primero un compromiso real con lo que el cargo que está desempeñando, y no tener temor. Si usted tiene temor, me parece que el temor neutraliza. Entonces lo que hay que copiar del primer mundo es eso, que hay realmente cada uno o cada institución pública en el marco de sus funciones, la policía trabaja bien. Usted si va por los países de Europa ve que está la policía, pasa al lado suyo, y la verdad que nadie dice esto es un estado policial. Entonces me parece que eso hay que copiar, respetar los poderes del Estado, cada uno en su función, que no haya interferencias políticas, y todo eso hace de que al no ocurrir se produce una sociedad degradada, social e institucionalmente. Usted que en cuanto, volviendo un poquito también a lo que hablaba del tema de la corrupción policial también, ¿cree que está haciendo un buen trabajo el actual ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, en esto de investigar cada una de las cúpulas policiales, también de ir por cada uno de los jefes? No, yo creo que si hay corrupción hay que erradicar eso, pero también es cierto que un ministro debe hacer docencia, debe reunir a toda la policía, yo quiero esto y esto. Y me parece que, porque el castigo por el castigo, a veces es como usted a veces, usted tiene su hijo puede cometer un error, usted va a ser como padre, usted va a tratar de hacer docencia, enseñarle esto no sea, y no ya castigarlo ante la primer falta que cometa. Entonces, me parece que acá hace falta, digamos, dentro del poder político, la posibilidad de reunir a la policía, conocer a toda la policía, conocer a cuáles son. Entonces me parece que ahí está el tema, esa tremenda desvinculación. Y yo estoy para castigar al más vulnerable, al más pobre, al que está más abajo. Mostrar más poder sobre el débil. El poder se demuestra sobre el débil y sobre el fuerte. Pregunta corta para una respuesta corta porque nos vamos, nos corren los tiempos de la televisión. ¿Ocuparía un cargo público? Sí, depende. Para involucrarse en este tema, digo. Sí, depende en qué, cuál es el momento político del momento, y sí, no habría problema. Porque, lo que pasa es que, no sé si tengo tiempo, sí. Cuando yo era juez, yo tenía la facultad de ordenar y ejecutar. No tenía que pedir autorización a nadie, ni rendir cuenta a nadie. Lo hacía un juez. Lo hacía un juez, ya sea a través de la orden o personalmente. Y eso es lo que faltan. Y eso es lo que la policía no consigue a veces de la justicia. Orden de allanamiento en el momento oportuno, 10 de la noche, lo que fuere, rápido. Eso es lo que está faltando. Le agradecemos mucho la presencia. No, al contrario, muy amable. Bueno, nos vamos. Llegamos al final. Primer programa de 3016, Código Santo Tomé, con un tema que preocupa a todos, que es la inseguridad.
Los invitamos el próximo martes a las 9 de la noche, hora 21, aquí en Veo Santo Tomé, para el segundo informe. Se viene una linda reunión de producción dentro de un rato para ver con qué trabajamos en el próximo programa. Exactamente, los esperamos a todos el próximo martes, 21 horas. Un placer. Veo contenido nuestro.